Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista del Divino Salvador. Soy su hermano Edmundo Santos Escamilla. Hoy nos ha sido otorgada la bendición de compartir con ustedes la lección 4 del estudio del libro de Nehemías. Oremos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu piedad y por tu amor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas con tu palabra y abras nuestras mentes para que tu Santo Espíritu nos dé la comprensión. Ayúdanos a meditar sobre nuestras vidas, en cómo podemos aplicar lo que aprendamos. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. La lección número 4, que lleva por título ¿Cómo enfrentar el menosprecio?, comprende de los versículos 1 al 23 del capítulo 4 del libro de Nehemías. Como propósito de esta semana, tratemos de memorizar el versículo 20, que dice: En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Leamos el capítulo 4 del libro de Nehemías. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: No sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos, que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros.
Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Cómo enfrentar el menosprecio? El avance del trabajo no se podía ocultar. Los enemigos estaban pendientes, no dejaban de observar. Su interés no era el de apoyar o alentar, sino lo contrario. Cuando nos ocupamos en hacer cosas grandes para Dios, inmediatamente surgen opositores que utilizan palabras despectivas y muestran su enojo cuantas veces tienen oportunidad. Un grupo pequeño, impulsado por Nehemías, se estaba esforzando por levantar lo que estaba caído, pero había otro grupo que se oponía al trabajo que estaban realizando. En el libro se registraron 7 intentos de detener el trabajo impulsado por Nehemías. Lo podemos leer más a detalle en los capítulos 2, 4, 5, 6, 7 y 17. La oposición tiene como propósito provocar el temor, el desaliento y el abandono de nuestros proyectos. La oposición puede ser sutil o violenta, puede ser con palabras o con trampas. Podemos sentir temor, pero no debemos dejarnos dominar por él. Debemos pedir a Dios discernimiento para descubrir las trampas puestas por nuestros enemigos. Debemos decidir que no vamos a abandonar nuestra tarea y debemos comprometernos a terminarla. Volvamos a leer los versículos del 1 al 3. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Primero, Sanballat supo que los judíos estaban construyendo el muro. Se enojó, se enfureció y escarneció a los judíos. ¿Qué representaba ese muro? La determinación de un pueblo dispuesto a recuperar su dignidad, su identidad y su protección. Los judíos siempre han tenido enemigos poderosos que han querido destruirlos, pero Dios los ha preservado. Sanballat, como enemigo, no estaba de acuerdo en que este pueblo se levantara de su humillación. Segundo, la escena del discurso de Sanballat era como para infundir temor. Él hizo 4 hirientes y sarcásticas preguntas ante sus hermanos y el ejército de Samaria. La primera: ¿qué hacen estos débiles judíos? En realidad no eran débiles, tenían a Dios de su lado. La fortaleza de este pueblo nacía de la relación espiritual con Dios. No estaban solos. Dios era su fortaleza y su escudo. Segunda pregunta: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Sí. En el capítulo 10:32 vemos que firmaron una promesa para sostener el culto. 85 personas lo firmaron. Tercera pregunta: ¿acabarán en un día? La verdad es que terminaron el muro en 52 días. Cuarta pregunta: ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Pues sí, las levantaron. En tono irónico exclamó Tobías, el siervo amonita: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Hasta un familiar se puso en contra. Los amonitas eran descendientes de Ben-Amí, hijo de Lot, y su hija menor. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 19, versículo 38. Continuemos leyendo los versículos 4 al 6. Oye, oh Dios nuestro,
que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías reconoce a Dios como su Dios. Había un sentido de pertenencia. No era Dios un extraño para ellos, ni alguien indiferente. Lo que pide Nehemías para sus opositores es, en primer lugar, que Dios los avergüence. En segundo, que fueran entregados por despojo en la tierra de su cautiverio. Y por último, que no se les perdonara su pecado, porque se habían burlado de los que edificaban. Nehemías se los dejó al Señor y siguió trabajando con el pueblo. Es bueno concentrarnos en el trabajo y dejar de lado a los que se oponen. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, dice el versículo 6. Ahora leamos los versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La oposición siguió. Sanbalat estaba muy enojado por el adelanto del trabajo. Ahora la amenaza era que unidos vendrían a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Se pusieron de acuerdo Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, para deshacer lo que Nehemías y el pueblo habían logrado. ¡Cuánta ira tenían! Debemos esperar oposición, pero siempre debemos prepararnos para enfrentarla en oración, tal como lo hizo Nehemías. El versículo 9 dice lo siguiente: Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías era un hombre de oración, así que no fue raro que otros se le unieran. Orar nunca está de más. La oración nos sirve para descansar en el Señor y en el poder de su fuerza. También organizó a las personas para defenderse. Dice, pusimos guardas contra ellos de día y de noche. En tiempos de peligro, debemos tomar precauciones y defendernos contra nuestros enemigos de la mejor manera que podamos. Orar juntos con un mismo propósito nos proporciona sentido de identidad y seguridad. Somos nosotros contra ellos y Dios peleando a favor nuestro. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ante la oposición es posible que alguno se desaliente. El desaliento es un arma del enemigo para convencernos de abandonar nuestro trabajo. Lo que otros nos dicen ejerce una gran presión en nosotros. Frente a los que pretenden desalentarnos, hagamos lo que hace el abejorro. Los especialistas en el estudio de los insectos dicen que por su forma, tamaño, peso y lo corto de sus alas, el abejorro no debe volar. Al parecer nadie le ha informado y sigue volando como si nada, a pesar de lo que algunos dicen. Judá hizo una rápida evaluación y encontró que las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y que no podían edificar el muro. Si no vemos a Dios, la inmensidad de la tarea puede abrumarnos, y los malos comentarios de los adversarios pueden llevarnos a la conclusión de que no podemos. Por muchos años el muro había estado caído y ahora se iba levantando. Llega la frase temida: no podemos. Piensen, ¿cuántas cosas no hemos hecho como iglesia solo porque alguien nos convenció que no podíamos? Por lo menos deberíamos intentar. No importa si fracasamos 1 o 10,000 veces. Hay un mundo en ruinas y somos llamados a reconstruir. ¿Quién dice que no podemos? ¿Jesucristo o el diablo? En Cristo somos más que vencedores. Él da nuevas fuerzas, Él fortalece al cansado
Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. En los versículos 11 y 12 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Lejos de aplacarse, los enemigos siguieron fraguando sus planes. Primero, el ataque sería sorpresivo. Segundo, su propósito era matarlos. Y por último, querían detener la obra. Algo increíble, algunos judíos también procuraban desalentar a los edificadores, en el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Estos judíos me recuerdan una historia. Cuentan que el llanero solitario y Toro estaban rodeados de indios. La situación era muy difícil. Entonces el llanero solitario dijo, estamos rodeados, Toro. Y Toro contestó, ¿estamos, Kimosabi? Yo también soy indio y estoy con ellos. Algunos proceden como estos judíos. Aparentemente son de nosotros y están con nosotros, pero no desperdician la oportunidad para demostrar realmente quiénes son y lo que quieren. ¿No te parece que esto es hipocresía? Ahora leamos los versículos 13 al 15. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. La reacción de Nehemías fue la de un verdadero guía espiritual. Primero, puso al pueblo por sus familias, por los sitios bajos y los que estaban abiertos, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos para defenderse. Localizó las áreas por donde los podían atacar. En segundo lugar, los animó recordándoles lo grande de Dios y los exhortó a pelear en defensa de los suyos y sus posesiones. Cuando los enemigos vieron que los judíos estaban dispuestos para la defensa, no siguieron adelante con sus proyectos. Y Nehemías escribió, nos volvimos al muro, cada uno a su tarea. El resto del capítulo, de los versículos 16 al 23, nos habla de cómo tuvieron que trabajar con la pala y espada a la vez. La mitad de los siervos de Nehemías trabajaba y la otra estaba vigilando. Tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Llama la atención que detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, quienes vencieron su desaliento y siguieron trabajando. Trabajar con una mano no es lo mismo que trabajar con las dos, pero había avance y disposición para la defensa. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Los que edificaban el muro tenían la espada ceñida a sus lomos. Nehemías había dicho que habría una señal para que todos acudieran al lugar donde les atacaran. Por eso había uno que tocaba la trompeta. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. El horario de trabajo era extenuante, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. No debía salir de Jerusalén y debían servir como centinelas. Los que dormían tenían que dormir vestidos por lo que se ofreciera. No debían perder tiempo vistiéndose. Ni Nehemías ni los que estaban con él se desvestían. Solo lo hacían para bañarse. Era necesario trabajar así porque la necesidad era grande y la oposición muy fuerte.
Aplicaciones de lo leído para nuestras vidas. Nehemías hizo suyo el proyecto, siempre estaba con la gente, animando, organizando, impulsando, defendiendo. La presencia del líder es importante para que nadie se desaliente. No hay oposición que dure si se tiene a Dios de nuestro lado. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? La obra no debe dejar de hacerse. Tal vez sea necesario trabajar más despacio, pero hay que seguir avanzando. No perdamos el tiempo. Es hora de levantarnos y ponernos a trabajar cada uno en lo que Dios nos haya confiado. No debemos hacer caso de lo que dicen nuestros enemigos, ni de lo que dicen los que aparentan estar con nosotros. Debemos organizarnos para que el trabajo en la obra del Señor no cese. Debemos enfrentar el menosprecio en el nombre del Señor y confiar en que Él nos dará la victoria. Agradecemos a Dios por su palabra y rogamos que nuestras vidas reflejen su enseñanza. Dios les bendiga.